¿Corre peligro la democracia en Israel? El Estado judío, que nació democrático y secular, ¿puede perder esos dos rasgos que además están intrínsecamente ligados, la democracia y la secularidad? ¿Está en peligro la democracia liberal en Israel? Eso es lo que están advirtiendo muchas voces del arco político israelí, las voces más respetables en el centro del arco político, el ex primer ministro Yair Lapid, el dirigente de centro derecha, el general Benny Gantz, grupos de militares que están advirtiendo que la democracia está en peligro, que están advirtiendo también lo negativo que va a ser para Israel si se lanza una política de expansionismo desembosado que directamente aplasta y destruye ya de forma definitiva cualquier posibilidad de retomar la negociación con la parte palestina para avanzar hacia la creación de un Estado palestino. Hay voces institucionalmente llamativas. El presidente en Israel o la presidencia en Israel es una institución sin poder real, ¿no? Una institución más vale protocolar, pero de gran peso simbólico y constitucional. Nadie que ocupa la presidencia normalmente opina fuerte, y mucho menos si es un cuestionamiento a las políticas del gobierno que está en funciones. Sin embargo, el actual presidente, Isaac Herzog, también un centrista, advirtió muy fuertemente contra la reforma judicial que impulsa el gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu. Pidió Herzog que temas como ese sean sometidos al más amplio de los debates en la sociedad. El gobierno que encabeza Netanyahu quiere imponer una reforma judicial por la cual el poder político pueda designar a los jueces desde todo el arco opositor, y lo manifiestan también las multitudinarias protestas que están advirtiendo desde las calles que está en peligro la democracia en Israel. Y eso nunca antes había pasado, ¿no? Señalan que Netanyahu quiere terminar con la independencia del poder judicial para poder conjurar el avance de procesos por corrupción que avanzan en su contra. Pero los socios de la coalición de Netanyahu tal vez tengan otro objetivo igual o más oscuro todavía, más grave todavía para la suerte de la democracia y la secularidad, que, repito, están intrínsecamente vinculados. Sin Estado secular no puede haber Estado democrático. Dicen las voces más alarmadas en Israel y las protestas de Israel que Israel tiene el gobierno más extremista de su historia. ¿Es esto cierto? Hubo gobiernos duros en Israel, hubo gobiernos con partidos religiosos adentro. El primer gobierno que incluyó partidos religiosos fue el de Menachem Begin en 1977, que fue a la vez el primer gobierno del Likud y primer gobierno donde la coalición oficialista incluyó a partidos religiosos. Pero el gobierno de Menachem Begin no se salió del centro, no dejó de ser un gobierno moderado, no puso en peligro ni la democracia ni la secularidad, y fue tan dialoguista y tan negociador que hasta realizó nada menos que los acuerdos de Camp David, ¿no? Negoció Menachem Begin con el presidente egipcio Anwar el-Sadat, llegando a los acuerdos de Camp David por los cuales Israel le devolvió a Egipto la península del Sinaí que había ocupado en 1967 en la Guerra de los 6 días. Y Egipto, por su parte, reconoció al Estado de Israel. Después también hubo gobernantes que fueron halcones. Yitzhak Shamir, por ejemplo, en la década de los 80,
Yitzhak Shamir había nacido en Europa Central, por entonces eso ya era Bielorrusia, y se formó en el sionismo revisionista de Jabotinsky, ¿no? Saeb Jabotinsky era un exponente del sionismo duro. Ahí se empezó a incubar ideológicamente Isaac Shamir. Por eso cuando llegó a Palestina, en tiempos que todavía era un protectorado británico, y se sumó a la lucha armada para crear un Estado judío, lo hizo desde la organización Irgun, y el Irgun era una organización armada particularmente violenta. El atentado contra el Hotel King David en Jerusalén es una de las muestras que dejó en la historia el terrorismo del Irgun. De ahí venía Isaac Shamir, y sin embargo supo gobernar tejiendo acuerdos políticos con la centroizquierda incluso, y cumpliendo con esos acuerdos políticos. Hubo otros halcones que llegaron al cargo de primer ministro, Ariel Sharon, por ejemplo, que siempre había planteado que Israel nunca tenía que retirarse de los territorios ocupados en la Guerra de los 6 días, o sea, de toda Cisjordania y de toda la Franja de Gaza, y sin embargo, cuando se convierte en primer ministro va a ser quien retira a Israel de la Franja de Gaza, luego abandona el partido Likud para crear un partido de centro, el partido Kadima. Ese fue Ariel Sharon, hasta ahí había sido un halcón y de los más duros. ¿Puede este ser un gobierno más duro que eso? No, lo que se ve es que este es el gobierno en el que más presencia tiene el fundamentalismo, o sea, los partidos ultrarreligiosos. No es el primero con partidos religiosos, los anteriores gobiernos de Netanyahu tenían partidos del fundamentalismo, de posiciones religiosas muy duras, pero las fuerzas ultrarreligiosas que forman parte de este gobierno no pueden no hacer de él el más extremista de los gobiernos que ha tenido Israel. El Shas, ese es el más moderado de los 3 socios que tiene el Likud en este gobierno. Pero sionismo religioso, poder judío, es un partido bastante nuevo y es un partido ultra religioso, mucho más fundamentalista que el Shas, que es el partido de los ortodoxos judíos, una sigla que quiere decir algo así como sefaradíes por la Torá. Y también está el partido Judaísmo Unido por la Torá, que también es de carácter ultra religioso. Entonces, este Israel, con protestas en las calles de Tel Aviv, con protestas en las calles de Jerusalén y de otras ciudades, donde las voces se elevan reclamando por la salud de la democracia, donde los militares, o donde hay muchos militares que advierten la necesidad de proteger la democracia, donde hay políticos de la talla del ex primer ministro Yair Lapid o de la talla del general Benny Gantz, y lo que representa en la centro derecha israelí, advirtiendo que la democracia está en peligro. Eso no se había visto antes. El fantasma de la guerra civil todavía no está sobrevolando Israel, pero no se descarta que pueda sobrevolar. Existía el mito de que nunca un israelí iba a disparar contra otro israelí. Es un país que nació rechazado por todos sus vecinos, nació en guardia, nació en guerra, no podía darse el lujo de que sus miembros se peleen entre sí. Nunca un israelí iba a disparar contra otro israelí. Un mito que cayó malherido con la bala que el fundamentalista Yigal Amir disparó contra Isaac Rabin, la bala genocida que mató en la Plaza de la Paz de Tel Aviv al primer ministro Yitzhak Rabin. Entonces, esos peligros existen, esos peligros están. Por eso es inquietante que por estas horas hay quienes vean en el gobierno un peligro para la democracia israelí. Algunos señalan que Netanyahu quiere terminar con la independencia del Poder Judicial para
controlar a los jueces y conjurar los procesos por corrupción que avanzan en su contra. Pero sus socios en el gobierno, el Partido Sionismo Religioso Poder Judío, el Shas y sobre todo Judaísmo Unido por la Torá, tal vez tienen otra intención, igualmente oscura y peligrosa para la democracia y para la secularidad, la intención de reemplazar las leyes seculares, la jurisprudencia laica, por las leyes inspiradas en el Talmud, en la Torá, por las leyes inspiradas en los textos religiosos. Ese es el peligro. Si Israel deja de ser un Estado secular para convertirse en una teocracia, Israel pierde su democracia.